esa etapa ya de pegar al corazón en general, porque es lo que va a debilitar y lo que se ha criticado siempre por los expertos. ¿Por qué no empezar, mientras no se ataque el corazón del el sistema del narcotráfico, es decir, las finanzas se van a ir reproduciendo, es decir, Sí, entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo, Manuel. Esa realmente es la más importante prioridad, en mi opinión, es atacar las estructuras de economía criminal, identificar la cadena de valor, verificar cuáles son los agujeros negros que permiten que haya contaminación de la economía ilegal y la economía formal, y generar una cultura, digamos, de legalidad que impida que cualquier ciudadano termine comprometido con esas finanzas ilícitas. empezando por la confiscación, o ¿qué sugeriría? ¿Qué tipo de estrategia? Digamos, lo que está dando resultados en el mundo son procesos abreviados de extinción del derecho de dominio. Realmente un proceso de confiscación por vía judicial, que realmente es lo que más le duele a los narcotraficantes. Finalmente, para un narcotraficante, la razón de su existencia es acumular riqueza. Y en ese sentido, si uno destruye ese incentivo, esas organizaciones se quedan vacías de contenido y finalmente hay también una disminución de la violencia. ¿Qué opinión le mereció la captura del Chapo Guzmán? Se dice, todos aplaudimos, pero también cuestionamos, sí, pero después del Chapo viene uno, como en su momento fue Miguel Ángel Félix Gallardo, es decir, los clanes del narcotráfico operan así por cabezas que los sustituyen. ¿Qué opinión le merece y qué sugerencias haría para, pues, no dejar crecer a nuevos capos? Sí, yo creo que lo que se hizo realmente, esta captura que produjo México es una captura eh, trascendente en cuanto que lanza una señal clara de que por poderoso que sea un criminal, nunca será superior a la capacidad del Estado, que por poderoso y peligroso que sea un criminal, no puede romper y destruir los valores de una sociedad. Y la captura tiene el mérito de lanzar esa señal, que debería ser una señal disuasiva para que otros no asuman esa carrera criminal. Finalmente, lo que hemos vivido en Latinoamérica es que cuando un criminal acumula un prontuario delictivo durante años, transmite la sensación a los jóvenes de que ese puede ser un proyecto de vida. Y la verdad, esta captura lo que destruye es el imaginario de que pueda haber un proyecto de vida en el mundo de la mafia. Ujú. ¿No teme una reproducción? ¿Cómo evitar una reproducción en general? Yo creo que aquí empieza a producir, digamos, algo que vivimos en Colombia, es que la vida útil de los capos se va reduciendo cada día más. Le pongo un ejemplo. Pablo Escobar duró un poco más de 20 años delinquiendo. Ujú. Y esa primera generación de delincuentes tuvo una carrera así de larga. Hoy la vida útil de un narcotraficante jefe en Colombia no pasa de un año o de año y medio. Es decir, una vez identificado, una vez judicializado, hay toda una intensidad de rastreo, búsqueda, localización y captura que impide que ese delincuente se empodere, y eso genera realmente una destrucción de estructuras de mando y control de las organizaciones. Año y medio, es decir, en proceso judicial, en desarticulación, ¿en todo se refiere? Sí, mira, ya en el caso colombiano, y creo que México llegará también a ese momento muy rápidamente, no hay ya un delincuente, un capo que tenga un reconocimiento nacional. Un Pablo Estamos hablando, Escobar, pues se acabaron los Pablos Escobar, los Gaviria, eso me quiere decir. sí, se acabaron los Escobar, se acabaron los Rodríguez Orejuela, se acabaron los Santa Cruz, y hoy realmente estamos frente a unos delincuentes que producen impactos regionales y que ese impacto regional realmente no supera, en el mejor de los casos hoy, el año eh, por parte de esos delincuentes. El año para, insisto, el proceso de detención y castigo y sentencia. Así es, así es. Pero aquí en México ese es el problema precisamente, general, el sistema judicial mexicano burocratizado, lento, y que tenemos unos jueces que a Calderón le pasó, Calderón se quejaba de ello, cómo los jueces, la autoridad actuaba, los aprendía y los liberaban. Vea el caso de Caro Quintero también, cómo pues quedó libre después de tantos años y que es uno también de los herederos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, déjame compartir con tu audiencia lo siguiente. Cada vez, digamos, que los
Estado, la sociedad, las instituciones se enfrentan a este tipo de retos, de desafíos, de amenazas, aparece, digamos, en el horizonte una especie de sálvese quien pueda y una especie de evasión de la responsabilidad. Siempre habrá oportunidad de decir, es que la policía no opera, o es que el juez no opera, o es que no hay la decisión política. La verdad, la gran lección, después de tantos años de enfrentar este fenómeno en Colombia, pero también en Latinoamérica, es que los narcotraficantes tienen un gran poder para generar desconfianzas entre instituciones, para generar desconfianzas entre ciudadanos e instituciones. Y la verdad, creo que a Latinoamérica le llegó la hora de confiar en sus instituciones y de eliminar cualquier posibilidad de que alguien indilgue la responsabilidad a otro y no la asuma en carne propia. General, ¿no sería mejor que llegaría la hora que las instituciones demuestren que en los hechos que podemos confiar, porque ya hemos confiado, pero en los hechos seguimos viendo esa debilidad del Estado judicial? ¿Sugiere alguna reforma usted, más allá de la confianza? Mira, yo creo que la confianza es el resultado de producir acciones concretas que eleven la creencia positiva del ciudadano en las autoridades. La confianza no se construye con discursos, la confianza se construye particularmente con una actitud de rendición de cuentas al ciudadano, con una capacidad de autocrítica fuerte para reconocer los propios errores de las instituciones y fundamentalmente con resultados que sean incontrovertibles a los ojos de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, las autoridades también deben promover una pedagogía para que el ciudadano no esté distante de ellas y para que el ciudadano también asuma unos compromisos realmente ciudadanos vinculados a la seguridad y a la convivencia. Y ese compromiso fundamentalmente es desarrollar una cultura de legalidad, es decir, de total apego al Estado de Derecho. Y ciertamente, como tú dices, ha llegado la hora para que las instituciones con hechos y no con discursos realmente generen esa confianza. Sin duda. General Óscar Naranjo es director de la Policía Nacional Colombiana. ¿Por qué se fue ya del gabinete con Enrique Peña Nieto? Bueno, como asesor estaba usted en materia de seguridad. ¿Terminó su ciclo o hicieron que terminara su ciclo? No, realmente fui llamado por el presidente colombiano, el doctor Juan Manuel Santos, para que de manera directa y con dedicación exclusiva me dedicara como negociador plenipotenciario del gobierno con las guerrillas de las FARC, avanzar en ese proceso de negociación en La Habana. Tristemente, digamos, tuve que dejar México y hoy me encuentro residiendo literalmente 22 días del mes en La Habana, Cuba, y 8 días en mi patria. ¿En La Habana también trabajando? En La Habana trabajando en la negociación de paz con las FARC. Con las FARC. Antes de irme a ese tema, ¿cuál fue la experiencia de trabajar al lado del presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno? ¿Cómo lo trataron? ¿Le hicieron caso de toda la estrategia que usted recomendó? Bueno, la verdad, el papel de un asesor es crear espacios de discusión, es crear espacios de confianza entre equipos, es también un papel que deje ver para los equipos de gobierno un poco las deficiencias que puede tener una política. Y yo lo que tengo que decir es que el señor presidente y su equipo fueron totalmente receptivos a los planteamientos para crear esos espacios de discusión que al final, digamos, se reflejaron en una política que el gobierno ha construido de manera muy participativa, muy propositiva, y que se propuso, como lo dijo el señor presidente, que no fuera una política en materia de seguridad de gobierno, sino una política de Estado para los mexicanos. ¿Cuál sería la sugerencia que haría para Sonora, un estado fronterizo emblemático en el país, un estado de cruce fronterizo de migrantes, donde el Colegio de la Frontera ha dicho somos el estado que concentra el mayor paso de migrantes, 200,000 al año según el COLEF de Tijuana, un estado que ha sido señalado por la revista Proceso, en este caso por
Jesús Esquivel en investigaciones que dice es un estado aliado de el Chapo Guzmán en su momento porque dejaban pasar la droga, un estado también que ha aplicado otros métodos novedosos para combatir la delincuencia como C4, el mando de policía único, es decir, con pros y contras de contrastes, pero sobre todo neurálgico para el cruce de Estados Unidos y fronterizo, el general Oscar Naranjo. ¿Cuál sería usted la sugerencia que hace? Y que ciertamente no somos un estado como Michoacán, como Nuevo León, hay que decirlo, como Chihuahua, un estado fallido, pero sí con muchos problemas también de seguridad. ¿Cuál sería usted? ¿O qué pulso tiene al respecto de Sonora? No, yo creo, digamos, que en Sonora hay una actitud que realmente llama al éxito. Esa actitud es tener una visión ampliada del problema, tener siempre, digamos, un propósito de ver lecciones de éxito, lecciones de fracaso aprendidas en otras latitudes, y en todo caso estarse preocupando permanentemente por hacer revisión de la política pública y por hacer revisión del desempeño institucional. Yo diría que en este caso en particular, lo que resulta fundamental para Sonora es tener siempre un enfoque territorial de su problema, porque francamente este es un estado que geopolíticamente tiene una importancia muy grande en América en general, y por lo tanto cualquier decisión en materia de seguridad, cualquier decisión en estrategias de seguridad debe estar conectada con una prioridad territorial que transmita un enfoque de lo que significa este nodo crucial para América que es Sonora. ¿Se refiere municipio por municipio? Es decir...